En el cielo azul vuelan aves en paz, abajo en el nido respiran solas, con una ala aquí, otra ala acá. Los pájaros dicen cómo les va. Oh, qué lindo es vivir en un mundo así. Oh, Padre bendito, te alabo yo a ti. Oh, Padre bendito, te alabo yo a ti. Amén. Buenas tardes. No voy a hablar de privilegio, porque qué privilegio nos brinda el Señor, ¿cierto? Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento ha sentido esos privilegios de Dios. Entonces yo soy uno más agradecido de Dios por ese privilegio, ¿cierto? Y la oportunidad que nos da de hablar de su palabra. Yo sé que cuando cantaron el himno 331, todo, incluso la hermana Claudia, ¿cierto? Hizo un comentario acerca del hermano José, ¿ya? Y es un himno, ¿cierto?, que llevándolo al recuerdo, ¿cierto?, es una promesa que Dios nos hace a nosotros, pero no lo hace para esta vida que estamos así nosotros vivos, sino es para cuando ya nosotros hemos dejado de existir. Entonces es cuando podemos hablar de los muertos, de los seres queridos de nosotros que ya se han ido, y muchos de estos casos, ¿cierto?, toca la fibra más sensible de nuestra vida, porque nos acordamos de aquellos que ya nos han dejado, y lamentablemente el hermano José también nos dejó, pero con ese recuerdo de que a él le gustaba mucho ese himno. Entonces yo dentro de la semana pasada, cuando la hermana Claudia me dijo de que tenía que tener el tema, yo decía, ¿cuál voy a tomar? Tenía uno de los eventos del último día, pero los jóvenes van a predicar sobre eso, y yo dije, entonces no puedo llegar allá, y vamos a hablar hoy día sobre los muertos. Espero que nadie tenga pesadilla con el tema de los muertos, porque yo creo que como adventistas del séptimo día tenemos claro, o todavía hay mucho que estudiar sobre eso. Entonces la palabra de Dios es la que a nosotros, ¿cierto?, nos da esa seguridad del saber dónde están, qué harán, qué pasará con ellos. Entonces el libro más acertado que tenemos hasta el momento que nos puede hablar un poco sobre eso es el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, como a modo de introducción, ¿cierto?, yo le hice de que podamos recordar a nuestros seres queridos que en algún momento nos dejaron, pero también queremos ver la postura de Dios con respecto a nuestros seres queridos, y también con respecto a lo que nos depara el futuro a nosotros como seres humanos vivos, los que estamos vivos ahora actualmente. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que está en la altura de los cielos, sabemos, Señor, y tenemos la certeza de que tú a tu pueblo nunca lo has dejado en tinieblas, sino que tienes tu palabra, que es la más certera para poder conducirnos en estos días. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender un poco más, Señor, de los planes que tú tienes para esta humanidad en sí y para cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición y tu ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los invito entonces a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13. ¿Alguien que me pueda leer, por favor? Dice, ¿Sí? oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí,
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Muy bien, gracias hermano. Si nosotros, yo creo que tenemos todo el texto bíblico, ¿cierto? Vamos a analizar esto. Dice el capítulo 14, versículo 13. Dice, y oí una voz procedente del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces, primero que nada, vamos a tomar un poquito de estos puntos. Dice, dichosos los que mueren. ¿Por qué a los que mueren los llaman dichosos? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? Y hay otra pregunta que la sigue, dice, ¿cuándo es de aquí en adelante? Que es otra pregunta, es de aquí en adelante. ¿Ya? ¿Estará hablando del pasado de aquellos muertos? ¿Estará hablando del futuro de aquellos muertos? ¿En qué se diferencian estos muertos de los que murieron antes que ellos? Porque están hablando de una clase de muertos y están hablando de otra clase de muertos. De dos clases está hablando acá. Esa es la otra pregunta. Dice, de los que mueren de aquí en adelante, o porque descansarán de sus trabajos. Dice que también estos muertos descansarán de sus trabajos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos trabajos? De aquellos muertos que van a descansar de esos trabajos. ¿Cuáles son esos trabajos los cuales ellos van a descansar? Y ¿qué significa morir en el Señor? Que es otra pregunta. Yo creo que si no han analizado este texto, viéndolo en sí, tiene muchas preguntas. Y preguntas que hay que analizarlas, hay que entenderlas. A lo mejor no lo vamos a entender completamente ahora en este tema, porque este tema no es muy extenso, pero sí sería tarea para la casa. ¿Ya? ¿Qué significa morir en el Señor? ¿O en qué sentido siguen sus obras con ellos? Porque dice el versículo, porque dice aquí en adelante, sí dice el Espíritu, mueren para descansar de su trabajo porque sus obras siguen con ellos. ¿Cuáles obras siguen con ellos? ¿A qué obras se está refiriendo el apóstol Juan aquí, el que escribe Apocalipsis? Tal vez unos pocos ajustes de traducción y algunas observaciones acerca de la relación de este pasaje con otros pasajes dentro y fuera del Apocalipsis, porque acá también, no solo en el Apocalipsis encontramos referencias bíblicas que nos hablan con respecto a la muerte, podrían dar respuesta a estas interrogantes. Pero sí hay una palabra que a nosotros nos debiera hacer reflexionar. Cuando Jesús en el Sermón del Monte habla de una palabra muy bonita que también se repite varias veces, y es la palabra bienaventurado. Y acá en Mateo 5:6, si alguien me puede leer, Mateo 5:6. Mateo 5:6 dice, Sí. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Porque Jesús sin duda los llamó bienaventurados, ¿cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre. ¿Serán los que no tienen nada que comer? Que por eso tienen hambre. Dice acá,
y a quienes fueran perseguidos y calumniados por causa de Cristo. También dice, ¿cierto? Bienaventurados los que fueran por causa de Cristo, debieran pasar todas estas cosas, porque lo afirma, ¿cierto?, en la bienaventuranza de Mateo. La razón del gozo anticipado era que se les haría justicia en su debido tiempo y que también heredarían el reino de Dios. Yo creo que esa parte están no solo dicho para las personas que ya nos dejaron, sino que las personas que de aquí en adelante van a descansar en el Señor. Pero hay una forma que nosotros nos podemos dar cuenta de la persona que descansa en el Señor, porque no todos descansan en el Señor, ¿cierto? Yo creo que nosotros nos damos cuenta que no todos descansan en el Señor, porque hay muchas condiciones de las cuales nosotros tenemos que cumplir para que nosotros a simple vista podamos decir, humanamente digo yo, esta persona sí descansó en el Señor. Y por otro lado, nosotros humanamente también nos damos cuenta y decimos, no, esta persona yo creo que no descansó en el Señor porque no era cristiano. Colocando un denominativo, ¿cierto?, a la persona. Pero, además de esto, el Señor dice que habrá muchas sorpresas en el cielo, Amén. las cuales nosotros no somos capaces de imaginar. Entonces muchas veces allá nos vamos a encontrar con sorpresas inimaginables, porque esas son las promesas de Dios, y las promesas de Dios, ¿cierto?, se cumplen. Amén. Se cumple. Entonces, lo que nos llama el Señor a esta hora es a no tener miedo, a no temer, sobre todo la muerte. Amén. Sobre todo la muerte. Dios quiere que nosotros tomemos de su poder, de ese poder que nos va a dar en los últimos tiempos. Estamos estudiando eventos en los últimos días y el hermano Fernando, ¿cierto?, nos hizo un pequeño hincapié, ¿cierto?, sobre lo que le va a ocurrir, lo que tendrá que pasar el pueblo de Dios. Y no son cosas buenas, son cosas malas. Pero dice que en el Señor nosotros tendremos toda la fuerza, tendremos toda la fortaleza y Amén. nosotros saldremos triunfadores. Amén. Entonces esa es la palabra de Dios y eso tiene que ser algo que nos haga a nosotros luchar cada día y ser fuerte a pesar de todas las dificultades que nos vengan. En el caso de Apocalipsis 14:13 existe una clara conexión temática y literaria con Apocalipsis 6:9. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. ¿Alguien que me puede leer? Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Muy bien. ¿A qué clase de muertos no se está refiriendo este versículo? A los muertos en el pasado, a los que fueron decapitados, a los que fueron perseguidos, los que fueron quemados. Y eso es en el tiempo anterior a este. Entonces, cabe recordar, ¿cierto?, de que en el futuro va a ocurrir lo mismo. Pero aquí, ciertamente, para que nosotros nos demos cuenta, hay algo muy claro. Dice que nosotros, estos que murieron, fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Y fueron muertos también por el testimonio que tenían
Porque sin duda, ¿cierto? Jesús dejó su testimonio aquí. Amén. Y quiere que nosotros también demos nuestro testimonio. Entregamos nuestro testimonio de que somos hijos de Dios. Y por causa de la palabra de Dios que nosotros sabemos y por el testimonio que nosotros demos, vamos a ser muertos. Así dice la palabra de Dios. Vamos a ser muertos. Pero viene la bienaventuranza de Apocalipsis 14:13, que aquello lo llama bienaventurado. ¿Ya? Bienaventurado. Y esta es la palabra que nosotros debiera resaltar en nosotros. Dice que en el capítulo 6, versículo 9 de Apocalipsis, Dios se hace eco del figurado clamor por justicia de los testigos de Cristo, asesinados por sus perseguidores que rechazaron su testimonio. O sea, lo que realmente rechazaron a Cristo fueron los que persiguieron y mataron, ¿cierto? En respuesta al reclamo de estos mártires, Dios les dice que descanse, porque Él ya no quiere más muerte. Entonces, por causa de aquellos mártires, ¿cierto? Él le dice de que es momento que tienen que descansar, que sigan durmiendo el sueño de la muerte hasta que se complete el número de quienes habrían de descansar o morir como ellos, como los que murieron antes. O sea, estamos hablando de lo que se va a repetir en el futuro. ¿Ya? Es decir, hasta que la impiedad de los malvados alcance a su clima. O sea, hasta que la humanidad esté tan desenfrenada, ¿cierto?, que ya no responda a los llamados de Dios y que solamente se dediquen a matar a los cristianos. Porque va a ser así, va a ser por causa de la palabra y va a ser por causa del testimonio, ¿cierto?, de aquellos seguidores de Cristo. Esa es la clase de muertos a los que se les declara afortunados. ¿Ya? Y nosotros decimos, ¿por qué a esos muertos se les declara afortunados? Porque en Apocalipsis 14:13, tanto los juicios divinos de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, dice que hay un toque de trompeta. ¿Ya? Antes de que ocurra todo este desastre. Vamos a leer Apocalipsis 11, 15 y 19. ¿Al 19 o 19? A ver, no, yo acá tengo más específicamente Apocalipsis 11, 18. ¿Vio? ¿Sí? Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Muy bien. Dice que hay un momento de juicio. Y dice que hay un momento de juicio para los grandes y para los pequeños, para todos, para los de todas las edades. ¿Ya? Porque dice que hay un sonido de trompeta muy certero en ese llamado. Que llaman a un arrepentimiento a los enemigos del pueblo de Dios. Como la última triple exhortación angelical que aparece en Apocalipsis 14, del 6 al 12, donde dice: vi volar por el medio del ángel, o sea, de medio del cielo, claro, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo. Entonces, ese es el primer llamado, ¿ya?, que se tiene. Dice, para ese entonces, los impíos ya habrán sellado su destino eterno al optar por la marca de la bestia en lugar del sello de Dios. Para ese llamado, a ese toque, ya ellos ya habrán decidido.
en ese momento la copa de la justicia divina retributiva, retenida por misericordia hasta entonces, serán por fin derramadas sobre ellos en respuesta al clamor de la sangre de los mártires. Y sin duda, en respuesta al clamor de la sangre de los mártires, podemos decir todos los que fueron muertos ya. Y vamos a hablar un poco del clamor de la sangre de estos mártires. Y tenemos una comparación, ¿cierto? En Génesis 4:10. Porque sí, hay reclamos de todos lados, ¿ya? Y el Señor dijo que has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama en mí desde la tierra. Muy bien. Hermanos, ¿ustedes creen que la sangre de aquellas personas que murieron de una forma desastrosa en el pasado no es valiosa para Cristo hoy en día? ¿Para Dios? Porque Él quiere traer su juicio sobre todas las naciones. Entonces aquí en este episodio Dios, Él sintió que la sangre de Abel, ¿cierto? Porque Caín mató a su hermano Abel, reclamaba desde la tierra, ¿cierto? Vamos a ver otro episodio donde también encontramos un reclamo en Mateo 23:35. San Mateo 23:35. ¿Sí? ¿Alguien que me puede leer? Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Muy bien. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada, porque ellos para Dios fueron personas justas, ¿cierto? Pero sí, esa sangre reclamaba. Apocalipsis 16:6. ¿Alguien que me pueda leer Apocalipsis para tener esa comparación, ¿cierto? Apocalipsis 16:6. Y cuando ellos derramaron la sangre de los santos, los profetas también, tú les das a beber sangre, pues lo Merecían. Gracias. Dice ahora, mire, ahora después de todo esto viene aquí un juicio. Dice, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos, ¿cierto? Ellos mataron a aquellos santos y a los profetas, también tú le has dado a beber sangre porque realmente se lo merece. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Dios con su juicio va a hacer el pago que corresponde a las personas que mataron a aquellos mártires del pasado. Tenemos otra lectura bíblica en Apocalipsis 19:2. Apocalipsis 19:2. porque sus juicios son verdaderos y justos, y ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con sus fornicaciones y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Muy bien. Acá ya vemos la conclusión de todo. ¿Ya? Dice, porque sus juicios son verdaderos. ¿Creemos nosotros eso? Amén. Que los juicios de Dios son verdaderos. Y también son justos. Pues
ya se ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la iglesia con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Entonces ya el juicio para este momento ya se habrá hecho. Entonces, para entonces los impíos ya habrán sellado su destino eterno al optar por la marca de la bestia en lugar del sello de Dios. En ese momento la copa de la justicia divina retributiva, retenida por misericordia hasta entonces, serán por fin derramadas sobre ellos en respuesta al clamor de la sangre de los mártires. Es a ese momento crucial de la historia de la salvación al que se refiere la expresión de aquí en adelante. ¿Ya? Quienes pierdan su vida a causa de su testimonio fiel son declarados dichosos, porque el poco tiempo de espera de sus precursores y el de ellos estará a punto de concluir. O sea, mientras cada día vaya avanzando este mundo, Dios está más cerca de llevar su juicio sobre la tierra, pero aún faltan pocos. Falta cuando todo esto se haya desatado, ¿cierto? Vendrá la gran persecución, muchos perderán su vida, ¿cierto? Pero Dios y la sangre de todas estas personas van a reclamar por el juicio justo de Dios. Ahí va a ser cuando ya no Dios va a decir, sí, realmente es hora de que los que murieron en el Señor, ¿cierto?, puedan tener esa vida y vivir para siempre con Él, porque para eso Dios en una manera, ¿cierto?, tiene su juicio, ¿ya? Mientras tanto, el temporario y breve sueño de la muerte le dará descanso de sus arduas labores y pesares resultantes de su testimonio fiel. Miren qué importante, porque muchos de aquellos murieron dando su testimonio, entregando todo lo que tenían por causa de Dios, ¿cierto? Y están descansando, descansando de sus arduas labores, ¿cierto? De la labor que hicieron ellos. Hasta la mañana dichosa, hasta esa gloriosa mañana que decía el himno, ¿cierto? Hasta esa mañana gloriosa, hasta la mañana dichosa de la resurrección, separada de la muerte, porque dice que ya no habrá más llanto, clamor ni dolor, ¿cierto? Dice también apenas por un cerrar y abrir de ojos, porque realmente para una persona que muere es solo un sueño, ¿ya? Es solo un sueño, y muchos de aquellos que murieron en el Señor, que ellos murieron alabando a Dios, ¿cierto? Y en gran manera. ¿Cuál sería el llamado para nosotros en este momento? ¿O cuál sería la oración de nosotros en este momento? Saben que nosotros podemos aprendernos oraciones, ¿cierto? Podemos escribir oraciones, podemos copiar oraciones también, porque dentro de todo nosotros tenemos que aprender también a orar. Y tenemos que también entregar toda nuestra alma, toda nuestra vida, todo nuestro ser a nuestro Dios, en oración, dice, ¿ya? Y sobre todo en petición a este momento resultante, o que podríamos pensar nosotros que es un momento que nos marcará la vida, o para muerte o para vida, de acuerdo a lo que nosotros estemos entregando ahora, de acuerdo al testimonio que estemos dando ahora, de acuerdo a la palabra de Dios que nosotros podamos estar siguiendo. Podríamos decir nosotros lo siguiente:
en una oración. Porque sabemos nosotros que Dios es el dueño de las llaves de la muerte, ¿cierto? Él es el dueño de todo. Podemos decir, Señor y dueño de las llaves de la muerte, que el sueño temporario de esta, tu iglesia, incluso a manos de los impíos, por nuestro testimonio y por tu testimonio, no nos dé temor. Y a eso recalcaba yo en la mañana, o sea, al principio cuando decía de que nosotros, en momento que ya no, nuestra fibra sensible no nos deje de lado, ¿cierto? Y que podamos hacernos fuertes a las cosas que vendrán. Y podríamos también decir, ayúdanos a ser testigos fieles para ti y a confiar en tu oportuna justicia. Amén. Porque sin duda la justicia de Dios va a llegar. Y para sus hijos, ¿cierto? Va a ser una justicia retributiva, en los cuales gozarán de todas las bendiciones, o gozaremos de todas esas bendiciones que Dios prometió un día, que va a ser su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Amén. Y Él nos lo ha dicho así, nosotros por lo tanto tenemos que creer que así será. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Querido y Padre nuestro que mora en la altura de los cielos, Señor, en esta hora te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia que tú tienes para con tu pueblo, Señor. Y muy en especial pedimos tu fuerza, tu poder, Señor, que viene de lo alto para poder resistir en el día duro, en las pruebas de cada día, Señor. Rogamos que esta nueva semana que comienza, Señor, podamos comenzarla tomada de tu mano, con tu bendición, Señor, para nuestra familia, para nuestros hijos, para tu iglesia y los planes que tenemos en nuestra iglesia, Señor. Que tu pueblo cada día pueda estar más de rodillas ante ti, Señor, clamando y pidiendo el socorro para cada uno de nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a ser fuertes, a poder tomar esta bandera, Señor, y seguir hasta el final y predicar la buena nueva de salvación al que no lo conoce. Amén. Lo rogamos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.